¿Quieres vivir más tiempo después de los 65? Puede que no se trate de dietas ni de dispositivos. La ciencia ahora muestra que son 6 pequeños hábitos diarios. Cosas silenciosas que probablemente estás pasando por alto, las que pueden extender con suavidad no solo los años, sino también la vitalidad. ¿Cuántas primaveras me quedarán? Esa fue la pregunta callada que Lorraine se hizo una mañana. Tenía 68 años. Estaba sentada en su porche delantero, mirando cómo se abrían al sol las primeras flores del peral. No había ningún diagnóstico, ningún susto, ninguna pérdida repentina, solo una suave conciencia de que el tiempo empezaba a situarse más valioso. Y sin embargo, la respuesta no estaba escrita en las estrellas, ni en su historial médico, ni en una bola de cristal. Estaba más cerca que todo eso, viviendo en silencio en su respiración, en sus pasos, en esos pequeños hábitos que habían dado forma a sus días sin que ella lo supiera. Y tal vez, también en los tuyos. Cada mañana, exactamente a las 6:45, Harold colocaba una taza de té de manzanilla junto a la ventana. Siempre era la misma taza, siempre en el mismo lugar, justo donde el sol de la mañana tocaba el alféizar con un toque dorado. Había empezado a hacerlo después de que su esposa falleciera 3 inviernos atrás. Al principio, era solo una forma de llenar el silencio. Pero poco a poco, sin darse cuenta, se convirtió en algo muy distinto. Antes de encender las noticias o alcanzar el periódico, Harold se sentaba con ese té y se hacía una pregunta tranquila. ¿Cómo me siento hoy? De verdad. Algunas mañanas escribía una sola palabra en su libretita: cansado. Tranquilo. Solo. Agradecido. Otras mañanas la pluma no paraba, párrafos enteros salían como vapor desde la taza. Nunca lo juzgaba, nunca trataba de arreglar nada. Solo lo notaba. Lo que Harold no sabía era que en esos 2 minutos de silencio no solo estaba honrando su duelo, estaba protegiendo su salud. Hoy los científicos están descubriendo lo que Harold encontró por instinto: la autoconciencia emocional. Ese acto tan simple de notar cómo te sientes realmente se está convirtiendo en un pilar del envejecimiento saludable. En un estudio de la Universidad de Rochester, los adultos mayores que practicaban este chequeo emocional diario tenían niveles más bajos de cortisol, la principal hormona del estrés. Sus corazones latían con más estabilidad. Su memoria se mantenía más fuerte. Sus mentes más claras por más tiempo. Y hay una razón: cuando nombras lo que sientes, tu sistema nervioso se calma. Eres menos propenso a ignorar el dolor, a pasar por alto el cansancio o a enterrar la tristeza hasta que se vuelva algo más pesado. Ese pequeño acto de atención construye una resiliencia silenciosa. No necesitas un diario, ni siquiera una taza de té. Solo 2 minutos cada mañana, antes de que el mundo entre en carrera. Pregúntate con suavidad: ¿cómo está mi cuerpo? Hoy, ¿cómo está mi mente? ¿Hay algo que necesite? No hay respuestas correctas, solo respuestas sinceras. Y si escribir ayuda, escribe. Si decirlo en voz baja ayuda, susurra, porque el cuerpo habla pronto pero en voz baja. Y cuando comienzas a escucharlo de verdad, algo hermoso sucede. Empiezas a vivir con más calma, con más conciencia y con más años por delante de los que creías posibles. Claire tenía 73 años cuando notó algo extraño mientras lavaba los platos. Levantó su taza de té favorita, esa con pequeñas flores de lavanda alrededor del borde, y se detuvo. Se dio cuenta de que no la había usado en meses. No desde que su vecina Lucy se mudó. No desde que su hija empezó a estar más ocupada. No desde que el teléfono dejó de sonar tan seguido. Se quedó allí un momento sosteniendo la taza con ambas manos. Y entonces en voz baja se dijo a sí misma: extraño la compañía. Esa misma tarde, hizo algo que no había hecho en años. Tomó el teléfono y marcó un número antiguo. Margaret, su amiga de la infancia del pueblo de toda la vida. ¿Te gustaría venir a tomar el té esta semana?, preguntó.
Hubo una pausa, y luego una risa suave al otro lado de la línea. Me encantaría, respondió Margaret. Ese viernes la taza volvió a la mesa. Y Claire también. Y por primera vez en mucho tiempo la cocina se llenó de historias del suave tintinear de la porcelana y de esa música inconfundible, la risa. A medida que envejecemos, nuestros círculos suelen achicarse no porque así lo queramos, sino porque la vida se reacomoda en silencio. La jubilación, los hijos que se mudan, las rutinas que cambian. Todo eso crea distancia. Y esa distancia tiene un precio. En 2022, un gran estudio de Harvard reveló que tener conexiones sociales fuertes después de los 65 años reduce el riesgo de muerte prematura en casi un 30%. Fortalece el sistema inmune. Mejora el sueño. Protege la memoria. Alivia la depresión. La investigación incluso comparó la soledad crónica con fumar 15 cigarrillos al día, solo que muchos de quienes se sienten solos ni siquiera se dan cuenta. El silencio simplemente se fue instalando, poco a poco. Pero no necesitas una multitud para sentirte conectado. Ni siquiera necesitas salir de casa. A veces todo lo que hace falta es una conversación, una taza de té compartida, un recordatorio suave de que alguien aún recuerda tu risa. Así que intenta esto. Llama a alguien que extrañes. No por una razón, solo porque sí. Únete a un grupo local pequeño, a un club de caminatas, a un círculo de lectura. Saluda a tu vecino, aunque sea solo con un gesto desde el buzón. La conexión no tiene que ser ruidosa, solo tiene que ser real, porque a veces la taza no es solo para el té, es una puerta. De vuelta a la risa, de vuelta al vínculo, de vuelta a la vida. James siempre ha sido un hombre con propósito. Oficial retirado de la Marina, organizaba sus días con precisión, las comidas a horas fijas, las herramientas ordenadas con etiquetas en el cobertizo, las listas del supermercado impresas y plastificadas cada domingo por la noche. Le gustaba la estructura, le daba paz. Pero el año que cumplió 70 algo cambió. Una tarde, caminando de regreso de la farmacia, James notó un sendero estrecho detrás de la biblioteca del vecindario. Lo había pasado 100 veces y nunca se le había ocurrido explorarlo. Pero ese día, sin pensarlo mucho, se desvió. Sin reloj, sin ruta, sin plan. Solo árboles susurrando arriba, el canto de los pájaros flotando cerca y la gravilla crujiendo suavemente bajo sus pies. Esa caminata de 20 minutos inesperada y sin rumbo se convirtió en un nuevo ritual, y poco a poco en algo más. Desde hace tiempo sabemos que caminar a diario es bueno para el cuerpo, favorece el corazón, la circulación, los huesos y las articulaciones. Pero estudios recientes muestran algo aún más profundo cuando caminas sin mapa, cuando permites que tus pasos vaguen, algo se enciende en tu cerebro. Investigadores de la Universidad de California descubrieron que los adultos mayores que hacían caminatas sin estructura y no repetitivas, lo que llaman caminatas de novedad, mostraban más creatividad, mejor memoria y estados de ánimo más calmados. Sus cerebros se mantenían más flexibles, su pensamiento más vivo. ¿Por qué? Porque cuando tu entorno cambia, cuando tus ojos ven algo nuevo, aunque sea pequeño, tu cerebro despierta. Empiezas a notar, a involucrarte, a reconectarte con el mundo de una forma suave pero significativa. Así que prueba esto, deja el teléfono en casa, sin música, sin destino. Solo tus sentidos. Gira por una calle por la que nunca hayas caminado. Pisa un parque cercano. Deja que la curiosidad te guíe en lugar del reloj. Fíjate en las flores que crecen junto a una verja. Observa cómo caen las sombras sobre la acera. Sonríe a alguien que pasea a su perro. No necesitas caminar lejos, solo necesitas caminar distinto. Porque a veces después de los 65, los viajes más importantes no tienen que ver con la distancia ni con la dirección. Tienen que ver con redescubrir el asombro,
Y cuando caminas sin un motivo, quizás te encuentres volviendo en silencio a ti mismo. Durante años, Eleanor tuvo una lámpara de luz suave al lado de su cama. Emitía un resplandor ámbar cálido como el último suspiro del atardecer. Cada noche a las 10:15 en punto, la apagaba después de leer unas páginas de sus novelas de misterio favoritas. Ese ritmo la reconfortaba. Era predecible. Era suyo. Pero algo cambió después de cumplir 75 años. Empezó a despertarse en plena madrugada a las 230, 315. A veces incluso antes. Se quedaba allí con los ojos abiertos, los pensamientos girando sin rumbo. Su antiguo ritual se desvaneció silenciosamente. La lámpara se quedaba encendida más tiempo cada noche, hasta que un día simplemente dejó de apagarse. Ya no dormía. Pero más allá de eso, ya no encontraba descanso. El día terminaba, pero su mente no recibía el mensaje. Entonces una noche Eleanor decidió intentar algo distinto, no por desesperación, sino por ternura. Atenuó las luces a las 9. Preparó una taza de leche tibia. Puso un poco de música suave, solo piano. Dejó el libro antes de lo habitual. Y quizá lo más importante, se perdonó a sí misma por no dormir perfectamente. A las pocas semanas su cuerpo empezó a recordar. El ritmo regresó, no igual que antes, pero lo suficiente para llevarla suavemente hasta el amanecer. Dormir cambia con la edad. Esa es una verdad natural. Pero lo más importante no es perseguir el sueño que tuvimos alguna vez, es cuidar con cariño el que aún podemos tener. Investigaciones de la Universidad de British Columbia muestran que los adultos mayores con rituales constantes para dormir, horarios regulares, rutinas tranquilas antes de acostarse, luces tenues, experimentan un sueño más reparador. Se despiertan menos, se duermen más rápido y pasan más tiempo en el sueño profundo, ese que cura, que protege. Porque es durante el sueño profundo cuando el cuerpo limpia toxinas, repara tejidos y restablece el equilibrio emocional. Y ese camino hacia un descanso real no comienza con pastillas, comienza con ritmo. Así que aquí tienes una invitación suave. Elige una franja horaria para dormir, no estricta, solo constante. Atenúa las luces 1 hora antes. Usa bombillas cálidas o incluso luz de velas. Cambia pantallas por páginas. Reproduce sonidos calmantes, lluvia, olas del mar o música suave. Una gota de lavanda en la almohada. Una manta tibia sobre las piernas. Y si alguna noche el sueño se escapa, sé amable contigo. No lo persigas. Déjalo venir. Porque dormir no se trata de controlar. Se trata de rendirse. Y cuanto más suave sea tu señal, más claramente tu cuerpo la escuchará. No fue la balanza la que le dijo a Carol que algo había cambiado. Fue su tenedor. Una tarde, mientras almorzaba, se detuvo a mitad de bocado. El tenedor se sentía más liviano, casi como si ya no perteneciera a su mano. Pero el tenedor no había cambiado. Ella sí. Su agarre ya no era tan firme. Los músculos de sus dedos no tan fuertes. No se había dado cuenta del lento deshilacharse, un poco menos de apetito por aquí, una comida saltada por allá, algo de peso perdido, sin haberlo buscado. Su hija se lo dijo con ternura. «Mamá, te veo más delgada». «Simplemente ya no tengo tanta hambre», respondió Carol con un encogimiento de hombros. Pero detrás de esa verdad tranquila, había otra más profunda. Su cuerpo estaba pidiendo algo más. Después de los 65, muchos adultos mayores notan cambios en el apetito. Las comidas se hacen más pequeñas. El hambre llega con menos frecuencia. Pero, aunque el apetito se haga silencioso, el cuerpo sigue trabajando, reparando, reconstruyendo, protegiendo. Y para hacerlo bien, necesita combustible. Estudios publicados en el Journal of Gerontology muestran que una ingesta baja en calorías y proteínas, incluso en adultos mayores con peso normal, puede esconder una pérdida silenciosa de masa muscular, la sarcopenia. Esa pérdida afecta el equilibrio, la fuerza, la inmunidad y la independencia. No se trata solo de sentirse lleno, se trata de mantenerse fuerte. Entonces, ¿cómo nutrir al cuerpo de forma que escuche esas necesidades silenciosas?
No hacen falta grandes cambios, solo gestos pequeños con cariño. Come un poco más seguido, aunque el hambre no golpee con fuerza. Incluye proteína en cada comida: huevos, legumbres, tofu, pollo, pescado. Agrega grasas saludables para proteger el cerebro y las articulaciones: aguacate, aceite de oliva, un puñadito de nueces. Suma alimentos ricos en fibra, frutos rojos, avena, hojas verdes. Y bebe agua incluso si no tienes sed. Unos cuantos sorbos cada hora mantienen la energía fluyendo. Pero sobre todo, haz que el acto de comer se sienta como un gesto de cuidado, no una tarea. Pon música suave. Siéntate cerca de la ventana. Enciende una vela. Llama a alguien para compartir, aunque sea solo 10 minutos. Porque nutrirse no es solo contar calorías. Es alimentar el sentido de estar vivo. Y a veces la forma más simple de amar tu cuerpo es levantar el tenedor como si importara. Porque sí, importa. La rama cayó en plena tarde. No era un día de tormenta, solo una brisa fuerte de esas que mueven las cosas en silencio. Pero la rama era pesada y al caer, aplastó la canaleta que John acababa de reemplazar esa misma mañana. Las hojas se esparcieron por el césped. Las herramientas quedaron tiradas. Por un momento él simplemente se quedó mirando el desorden. Años atrás quizás habría gritado. Tal vez habría maldecido dejando que la rabia arruinara todo su día. Pero esta vez John hizo otra cosa. Exhaló, lentamente. Luego entró a la casa, preparó una taza de té y volvió con un rastrillo en la mano. Mientras barría las hojas en un pequeño montón, susurró medio sonriendo. Bueno, así es la vida. No estaba fingiendo que no le molestaba. Tampoco se estaba tragando todo. Solo estaba eligiendo una forma distinta de enfrentarlo. El estrés nos cambia, no solo por dentro, sino también por fuera. Eleva la presión arterial, tensa las arterias, aumenta la inflamación, acelera el envejecimiento desde adentro. Y cuando no se nombra, cuando no se maneja el estrés, se vuelve como un zumbido constante dentro del cuerpo. Siempre presente, siempre desgastando. Pero aquí está la esperanza: podemos aprender a encontrarnos con el estrés desde la suavidad, no desde la tensión. En un estudio publicado en Psychosomatic Medicine, las personas mayores que aprendieron a responder con calma y flexibilidad ante el estrés diario, vivieron en promedio 6 años y medio más que quienes reaccionaban con dureza o lo reprimían. No se trata de eliminar el estrés, sino de cambiar la manera en que lo bailamos. No necesitas meditar en una montaña, ni silencio absoluto. Solo necesitas un momento. Cuando algo sale mal, detente. Inhala contando hasta 4. Sostén. Exhala despacio. Luego nombra lo que sientes. Dilo en voz alta si hace falta. Estoy abrumado. Estoy frustrado. Estoy bien. Solo cansado. Y después recuérdate a ti mismo. Esto es difícil, pero puedo con ello. Sal a tomar aire fresco. Escucha a los pájaros. Mira cómo se mueven las hojas en el viento. O llama a alguien que te haga reír. Eso también cuenta. Porque la verdad es que la vida siempre llevará viento. Lo que cambia es cómo decidimos pararnos en medio de él. Y cuando empiezas a recibir cada ráfaga con gracia, tu cuerpo recuerda algo antiguo que ahora está a salvo. Y los cuerpos que se sienten a salvo se quedan más tiempo. Y aquí estamos. 6 hábitos pequeños. Nada llamativo, nada ruidoso. Solo hilos silenciosos entrelazados suavemente en los rincones de la vida cotidiana. Comienzas la mañana escuchando hacia adentro, preguntándole a tu corazón cómo se siente de verdad. Buscas conexión aunque el silencio parezca más fácil. Caminas sin rumbo fijo, dejando que la curiosidad te guíe. Invitas al sueño no con fuerza, sino con ritmo y confianza. Nutres no solo tu estómago, sino la fuerza y las necesidades calladas bajo tu piel. Y cuando la vida trae sus tormentas, respondes con calma, no con control. Ninguna de estas cosas toma mucho tiempo, pero con el tiempo empiezan a formar algo poderoso, no solo años a la vida, sino vida a tus años. Si aún estás aquí escuchando, quiero decirte algo sencillo y verdadero.
tú importas. La forma en que te cuidas en los momentos pequeños. La forma en que respiras en medio del malestar. La forma en que eliges la suavidad en vez de la prisa, la conciencia en vez del hábito. Todo eso suma, no solo a una vida más larga, sino a una vida con más significado. Así que no te preocupes si no haces los 6. No tienes que hacerlo perfecto. Empieza con 1. Solo 1. Una revisión por la mañana. Una taza de té con un amigo. Una caminata por una calle que nunca habías notado. Una respiración antes de reaccionar. Porque el ritmo de una vida larga no se trata de hacer más. Se trata de escuchar más a tu cuerpo, a tu corazón, a tus necesidades. Y tal vez, solo tal vez, todas estas cosas silenciosas han estado esperándote desde siempre. Gracias por haber compartido este momento conmigo. Si algo de esto te tocó el corazón, me encantaría saberlo. ¿Cuál hábito vas a probar primero? Déjame un comentario abajo, solo un número o una palabra, y sigamos caminando este camino juntos. Porque la longevidad no es un destino, es un ritmo, y ahora ya conoces los pasos.